Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a crear una transformación en Daenerys Targaryen, el nuevo personaje de la serie de Juego de Tronos. La peluca no es la mejor posible, pero es la única que he podido encontrar o utilizar, más o menos. Ya sabéis que todo esto es una serie de vídeos en los que a base de maquillaje, a base de sombras y luces, vamos a intentar transformar nuestros rasgos en un personaje en particular. Será más fácil o más difícil dependiendo del personaje, si se parece más a tus rasgos o menos. Habrá algunos que te costarán mucho más, otros que será mucho más fácil. Eso depende también de los rasgos, como os digo, tuyos base y los rasgos del personaje el que vayamos a crear. Hoy vamos a hacer Daenerys Targaryen. Daenerys Targaryen tiene un rostro muy cortito, muy redondito, muy todo ovaladito, unos ojos muy redonditos, entonces es muy particular su rostro, y si no tienes ese tipo de tamaños y de dimensiones en el rostro, te va a costar un poquito, igual que a mí, te va a costar un poquito dar ese efecto redondeo, pero bueno, con un poquito de sombras y luces podemos conseguir un efecto parecido. Así que vamos a empezar directamente a recrear a Daenerys Targaryen. En esta ocasión, chicas, vamos a empezar con una base que no es tan oscura como la anterior, como mi piel. Es un poquito más clarita porque quiero aclarar un poquito la piel. Voy a aplicarla por todo el rostro, la frente, los párpados, el cuello. Y a una de las zonas, sobre todo la nariz y los pómulos, voy a aplicar una segunda capa para eliminar todo lo que pueda mis pecas. Ya sabéis que esto es opcional. Si no tenéis pecas, pues a lo mejor no necesitáis esta base. Lo primero que voy a hacer en esta ocasión también son las cejas. Voy a utilizar mi producto normal que suelo utilizar de cejas y voy a empezar a crear un efecto más poblado de cejas. Sobre todo me estoy dando cuenta que todos los personajes de Juego de Tronos llevan las cejas bastante naturales, poco depiladas y poco perfiladas. Lo que más os puedo contar de las cejas de Daenerys Targaryen es que tiene las cejas muy pobladas, una forma muy uniforme, igual de gruesas al principio que al final, y que al final bajan bastante y enmarcan mucho su ojo, y que no suelen subir mucho en el arco externo, sino que son bastante planas. Mezclando dos tonos de marrón de colores en crema, uno con un tono más caqui y el otro más marrón cálido, para hacer un equilibrio un poquito más interesante. Voy a empezar a cambiar los rasgos de mi rostro. Lo que tengo que hacer en los ojos, sobre todo, es crear un efecto mucho más redondo de sus ojos o de mis ojos para parecer en los suyos, por lo que voy a oscurecer la parte interna y externa de los ojos, dejando la parte del centro del párpado móvil libre y también acentuando de una forma un poquito más redonda debajo de los ojos, como si fuera un pequeño efecto de sombra, de bolsita. Eso nos va a hacer un efecto bastante más llamativo, más redondo. También voy a intensificar los lados del lateral de la nariz, pero sobre todo me voy a centrar luego en ensanchar la parte más abajo de la nariz. Para eso quiero crear un efecto más plano, así que voy a crear una sombra bastante más uniforme y plana en la parte de la punta de mi nariz, que se extiende a los lados, los orificios de la nariz. De esta manera crearemos un efecto como si fuera mucho más plana y menos redondita, más gruesa en esta zona. También vamos a acentuar la zona de abajo de la nariz y vamos a crear unos labios superior mucho más intensos, y los inferiores son un poquito más pequeños. Para eso voy a coger la base que he aplicado al principio y voy a retocar los laterales, las comisuras, para empequeñecer estos labios, para que sean un poquito más creativos que se parezcan a los de Daenerys. Ella tiene unos labios bastante más pigmentados que los míos, así que voy a empezar a utilizar un par de tonos de colores en crema. Primero uno marrón rojizo y luego voy a aplicar un rosito encima, un poquito más natural, y los voy a mezclar. Luego, porque me parecen demasiado intensos y poco naturales, voy a retirar con un poco de servilleta el exceso y me quedará un poquito más natural. Los colores anteriores, los marrones, voy a acentuar un poquito más las comisuras para que quede como mucho más voluminosos los labios. También voy a empezar a cambiar las sombras de debajo en los labios para que haga un efecto de una barbilla más plana. Aquí ya tiene la barbilla muy plana y también tiene la barbilla muy marcada con un efecto como más en V.
así que voy a acentuar este efecto que yo ya tengo. Y luego voy a eso, a dar un efecto más plano a la barbilla, aplicando, subiendo la sombra de la línea de la mandíbula un poquito hacia arriba, como hacia la mitad de lo que es la barbilla, y crear ese efecto un poquito más plano. Seguimos trabajando las sombras. Voy a empezar suavemente a crear un poquito más de sombra en los laterales, pero el efecto que tenemos que buscar en Daenerys es un rostro más redondeado. Ella lo tiene bastante más cortito, no tan largo como el mío, entonces necesito que sean volúmenes mucho más redondos. Y también voy a acentuar la zona de entremedias del entrecejo para que esto acentúe más en la nariz. Como os conté al principio, vamos a afinarla en la zona del puente y a ensancharla en la zona más de la nariz, de la puntita. Un poco de toco de sombras en la zona de la frente para aplanarla. Y veis que ya poco a poco vamos consiguiendo unos efectos mucho más redondos del rostro. Puedes ir, pues como os he dicho yo, ir viendo, ir ajustando los rasgos según vamos continuando, y en este caso pues creía que necesitaba un poquito de efecto más plano en las cejas, en la parte superior, y más intensidad en ciertas zonas, así que vamos a ir añadiendo poco a poco y vamos difuminando. Daenerys creo que tiene un tono como un poquito más cálido en los ojos, así que voy a coger un marrón más cálido y acentuar el efecto que he creado anteriormente con los tonos un pelín más fríos, parte interna y externa del ojo, y también en la zona de esta bolsita inferior del ojo. De esta manera daremos un toque un poquito más cálido y más natural o más orgánico a los ojos. Vamos a dar algunas luces para que los efectos de sombra sean más intensos. Voy a ayudarme con estas luces para crear el efecto de la nariz bastante más finita en la zona del puente, como habíamos hablado, y más ancha en la zona del final de la nariz. Como veis, intento aplicar también las luces en las aletas de mi nariz para que cree un efecto mucho más plano y más realista o más creíble a la nariz que Daenerys tiene. Y también voy a utilizar esta iluminación para intensificar y dar más realidad a los volúmenes de su rostro, como pueden ser el arco de Cupido, y también en toda la zona de abajo de los ojos hasta la zona de la sien. De esta manera creemos como un efecto mucho más voluminoso, relleno y mucho más subido a esta zona que ya tiene como decía, el rostro mucho más relleno. Vamos a acabar con uno de los efectos más característicos de Daenerys Targaryen, que son los mofletitos coloraditos o rosaditos, como de piel súper mega fresca. O sea, tiene la combinación del rostro más redondo, más rellenito, la piel mucho más jugosa, más blanquecina y con las mejillas bastante más rosadas. Eso es bastante característico de este personaje. Primero voy a aplicar un poquito de un tono como más empolvado, más neutral, más suavecito, que lo voy a difuminar tanto con la brochita como con mis dedos. Y luego voy a intensificar con un tono rosado un poquito más llamativo, suavemente, muy livianamente, trabajándolo y difuminándolo para que quede un efecto de piel rosada y no como si hubiéramos aplicado colorete. Creo que me habían quedado los labios bastante planos, así que voy a oscurecer livianamente, ligeramente, suavemente las comisuras externas para crear un efecto más de volumen y algunos retoques de sombras. Y ya está, vamos a aplicar la peluca, que en esta ocasión es una peluca que he reutilizado, como seguramente me la habéis visto utilizar en muchísimas ocasiones, solamente que le he aplicado una capa de Aquacolor en blanco para dar este efecto un poco más blanquecino como el de Daenerys. Por eso veis diferentes tonalidades de la base de color en la misma peluca. Voy a pegarla para que quede un poquito más realista y no se vea mi cabello oscuro debajo. Voy a utilizar Spirit Gum, que voy a aplicar, dar toquecitos y pegaré la peluca.
Esto de pegar la peluca es opcional. Como podéis ver, he dejado 2 mechones frontales y luego he ido cogiendo varios mechones de los laterales y he hecho trenzas que las he llevado hacia atrás y he creado un muñete atrás. Es uno de los peinados que más se lleva a tener esta nueva temporada, en la temporada 7. Me voy a poner un abrigo que se parece un poquito al efecto de más de hombreras que está llevando esta última temporada. Y ya está, esta es mi recreación de Daenerys Targaryen. Bueno chicos, espero que os haya gustado la recreación de Daenerys Targaryen o de Khaleesi. Me podéis dejar, como siempre ya sabéis, comentarios con qué personaje queréis que haga el siguiente. Ya sabéis que ya he hecho a Cersei, he hecho a Arya, he hecho a Jon Snow y ahora a Daenerys Targaryen. Así que de esos 4 ya no me pidáis ninguno porque ya los he hecho, pero os podéis seguirme pidiendo todos los que queráis. Si os ha gustado el vídeo os agradaría que os dierais deditos hacia arriba y que te suscribáis al canal, tienes el enlace aquí abajito, para que no te pierdas ninguna de mis transformaciones. Como siempre, millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo, ser muy felices. Nos vemos en la próxima. Chao.